¿Quieres dominar los inputs en Unreal Engine? ¿Te gustaría saber cómo hacer que ocurra algo cuando el jugador pulsa un botón durante más de 3 segundos? ¿O cómo hacer un combo al presionar varios botones? Pues vamos a verlo todo con este ejemplo visual de los input triggers. Lo primero que necesitas y que entiendo que ya tienes es un input mapping context como este de aquí. Si estás utilizando una plantilla de Unreal, normalmente esto ya viene configurado por defecto y si quieres aprender a crearlo puedes ver este vídeo que te dejo aquí arriba. Para este ejemplo he creado un input action para cada uno de los triggers que vamos a ver en pantalla, pero esto es solo una representación visual, tú no hace falta que lo hagas en tu juego. Lo que sí es importante para entender los input triggers es abrir el IMC. Si por ejemplo seleccionamos el input action de down, puedes ver que dentro del botón hay un apartado que se llama triggers. Aquí, pulsando este plus, puedes añadir distintos triggers, como por ejemplo este de aquí, de down. Pero haciendo clic en el desplegable vas a ver que tenemos muchísimas más opciones, un total de 9 que son las que vamos a ver en este vídeo. Dentro de este nivel hay un input para cada una de estas acciones y como ves estos inputs siempre tienen las mismas salidas: triggered, started, ongoing, cancel y completed. Y dependiendo de cuál de estos se active vamos a iluminar uno de estos cubos. De esta forma tenemos una representación visual en pantalla de lo que está ocurriendo en todo momento. Si quieres acceso a este proyecto y sus explicaciones, puedes conseguirlo haciéndote miembro del canal o Patreon. Y vamos a empezar. Voy a explicar primero los números del 3 al 9, que son los más sencillos, y vamos a terminar con el 1 y con el 2. Down es el más sencillo de entender. Cuando pulso la tecla vas a ver que se manda una señal started y mientras mantengo la tecla pulsada se va a mandar una señal triggered. Y en cuanto suelte la tecla se va a mandar una señal de completed. Ongoing y cancelled no se usan. El trigger de hold se activa cuando mantenemos un botón pulsado durante cierto tiempo, por ejemplo 3 segundos. En cuanto pulso esta tecla se manda una señal started y se empieza a ejecutar ongoing. Y en cuanto pasan 3 segundos se ejecuta automáticamente la acción triggered. Ongoing se detiene y en cuanto suelto la tecla se ejecuta completed. Eso sí, si pulso la tecla durante menos de 3 segundos vemos que se activa cancelled en lugar de completed. La duración del hold la puedes cambiar aquí en este apartado que se llama Hold Time Threshold. El mío está configurado en 3 segundos como has visto, pero tú puedes cambiarlo al tiempo que quieras. El siguiente trigger es Hold and Release y es muy similar al anterior pero con una pequeña diferencia. Si pulsamos la tecla vemos que se activa Started y Ongoing al igual que antes, pero al pasar 3 segundos no se activa nada. Para que se ejecute Triggered y Completed tenemos que soltar la tecla. Eso sí, al igual que antes, si pulsamos la tecla durante menos de 3 segundos, también se ejecuta Cancelled. El siguiente trigger es Pressed. Este simplemente se activa una vez cuando pulsamos el botón sin importar cuánto tiempo lo mantengamos pulsado. Aquí tampoco se va a ejecutar nunca las opciones Ongoing o Cancelled. Este tipo de trigger es el que se utiliza por defecto en los keyboard inputs. El siguiente es Pulse. Este trigger manda una señal constante durante un periodo de tiempo. Para este ejemplo he definido el intervalo en 1 segundo y vamos a enviar esta señal 5 veces. Al pulsar el botón vemos cómo se activa Started y Ongoing y se manda una señal al Triggered 5 veces. Cuando esto se haya hecho se manda una señal al Completed aunque yo no haya soltado la tecla. Y si suelto la tecla antes de que se mande el mensaje 5 veces se va a ejecutar Cancelled. Al igual que antes, el tiempo del intervalo y las veces que quieres mandar este mensaje lo puedes configurar en las opciones del trigger. El siguiente es Released. Cuando lo pulsamos se va a quedar en el estado Ongoing hasta que yo suelte la tecla. Cuando suelte la tecla se va a ejecutar Triggered y Completed. Y el noveno trigger de la lista es Tap. Aquí le vamos a dar al jugador un tiempo para presionar y soltar un botón rápidamente. Si pulso esta tecla durante menos de 1 segundo, ves que se ejecuta Started, Ongoing, Triggered y Completed. Pero si pulso este botón durante más de 1 segundo, ves que se ejecuta automáticamente Cancelled. Esto es muy útil para distinguir entre una pulsación rápida y una pulsación larga. Y ahora vamos con los dos primeros que son un poco más avanzados. Para utilizar Corded Action necesitamos dos Input Action. El primero no necesita ningún tipo de modificador porque en general es una acción que ya vas a hacer tú normalmente, como por ejemplo saltar o rodar. Tenemos que añadir el modificador a la segunda opción, la que solo se va a ejecutar si la primera se está ejecutando. En la segunda opción he añadido un modificador Corded Action y en este desplegable tienes que seleccionar la acción que quieres que esté ocurriendo para que se ejecute este trigger.
En este ejemplo, si pulso el botón 1, vas a ver cómo no ocurre absolutamente nada. Para que este trigger se ejecute, tengo que estar manteniendo el botón 1 y pulsar el botón 3. Si lo mantengo pulsado, se ejecuta Started y Triggered y en cuanto suelto, se ejecuta Completed. Y si has estado atento, puede que te hayas dado cuenta de que esta acción y esta acción utilizan el mismo botón, ambas se activan con el botón 3. Entonces, ¿por qué no se ha activado esta opción al pulsar el botón 3? Pues porque tienes que saber que el orden de los mapping dentro del IMC es muy importante. Los dos input action que están arriba, como estos dos corded actions, tienen prioridad sobre las acciones que están debajo. Aún así, aunque moviera esta acción debajo del down, en general no debería darte ningún problema porque Unreal debería entender que queremos solo ejecutar esta acción cuando estamos aplicando el corded action. Pero si alguna vez tienes problemas de este tipo, ya sabes por qué es. Y por último tenemos el combo. Este es ideal para juegos de lucha o para crear ataques especiales. Este trigger te permite detectar una combinación de botones como la que estás viendo en pantalla. Si el jugador ejecuta el combo correctamente, se va a ejecutar Triggered y Completed. Pero si empiezo el combo y paro o me equivoco y pulso otra tecla, se va a ejecutar Cancelled. Además, durante todo el tiempo que se está ejecutando el código se está enviando una señal a ongoing. Como se ve en el IMC, este es uno de los más complicados de programar. Primero porque no vamos a definir ninguna tecla específica para iniciar el combo, solo tenemos que poner aquí el trigger. Luego tenemos que añadir todos los input action que queremos que formen parte de este combo. Aquí es importante que pongas estas acciones en orden y si quisieras también puedes modificar el tiempo que tiene el jugador para pulsar cada uno de estos botones. Y listo, ahí tienes los 9 input triggers del sistema de Enhanced Input en Unreal Engine 5. Espero que hayas aprendido algo y te animo a seguir experimentando con estos triggers. Como siempre, un agradecimiento enorme a todas esas personas que se ven los vídeos completos y sobre todo a los que me apoyan en Patreon y siendo miembros en YouTube. Si no fuera por ellos, tendría que hacer este curso de pago y yo no quiero eso y tú no quieres eso, así que si te apetece, hazte miembro y me ayudas un montón. Además, si eres miembro puedes descargar el Multigame Template con el ejemplo de esta clase y de las anteriores. Nos vemos en la próxima clase, un abrazo y a desarrollar feliz.